Bueno, creo que la semana pasada estuvimos hablando sobre Romanos, capítulo número 1, ¿sí? Versículo número 8 en adelante hasta el versículo 17. Bueno, y hoy nos toca ver Romanos, capítulo número 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 18. Es largo hoy, ¿no? Por eso fue cortito el preámbulo. No. Bueno, hasta que vamos a estar acá. Aleluya, ¿no? Amén. Porque hoy es el día del Señor, ¿o no? Amén. Si es el día del Señor, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué le vamos a hacer? Nos tenemos que quedar. Porque usted no tiene ningún compromiso más, me imagino, ¿sí? No tiene que cocinar, no tiene que hacer nada, porque usted, este es el día del Señor. Bueno, bueno, no estará preparó los ravioles o no sé qué cosa. ¿Qué preparó hoy de comida? ¿Sí? Bueno, hoy es el día donde nosotros nos juntamos para adorar al Señor, ¿sí? Bueno, yo digo del capítulo 1, versículo 18 al 3, 18, porque nos vamos a hacer una pregunta, porque está todo conectado del capítulo 1, versículo 18 al 3, 18, está todo conectado con una idea que es: ¿quiénes son los que necesitan la salvación? Bajo esa idea, ¿sí? Bajo esa idea vamos a comenzar a ver, ¿sí?, lo que de alguna forma, en alguna manera, nosotros estuvimos mirando la semana pasada y del principio, y cómo se conecta esto de por qué o cuándo, quiénes son los que necesitan la salvación. Así que hoy es un comienzo, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes son los que necesitan la salvación? Bueno, con esa pregunta nos vamos a arrimar hoy el versículo número 18. ¿Sí? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy bien. Esta mañana, ¿sí?, al hablar de esto, ¿sí?, de esta palabra, yo quiero advertir algunas cosas antes de predicar, ¿sí? Es una palabra, Romanos es un libro complejo a veces de entender. Por lo tanto, ¿sí?, si usted le queda una pregunta, me la puede hacer al final, ¿sí?, del culto, o tal vez puede sacar una entrevista para conversar, ya sea conmigo, con Diego o con alguien del equipo pastoral, ¿sí? Es muy importante que usted entienda esta palabra. Las preguntas que nosotros hacemos son preguntas que nos ayudan a responder y a poder entender el mensaje, ¿sí? La semana pasada, para conectarlo con lo de hoy, ¿de qué cosa estuvimos hablando? ¿Quién se acuerda?
que tenga la valentía de contarnos acá enfrente. Algunos chicos inteligentes, universitarios, ¿sí? Hay secundarios también, hay algunos técnicos, ¿sí? Hay de todo, ¿no? ¿Sí? Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Qué ha pasado? Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. ¿Usted se acuerda? ¿Alguien más se acuerda? ¿Del domingo pasado? A ver. Bueno, pasen. Nata, nunca ha pasado Nata sobre estas cosas. Gloria a Dios. Lo que yo me acuerdo que me quedó bastante fuerte es esto de que el Evangelio, el poder que tiene, no importa si yo no sé hablar o no sé la palabra, o sea, el mismo Evangelio tiene poder y la persona no se va a convertir por lo que yo le diga, sino por el poder del Evangelio en sí. Eso fue lo que me quedó. Muy bien. Bueno, eso es lo que le quedó a la hermana. Muy bien. ¿Qué más dijimos? Anímense, anímense. Esta es la gran oportunidad de su vida. ¿Nadie más? Amén. Hermana Graciela, sí, venga para acá. Así la hermana nos cuenta también. Entonces, la clave es que el Evangelio es poderoso por sí mismo, ¿sí? No por las personas, sino el Evangelio tiene un poder en sí mismo. Bueno, buenos días hermanos. Quería decirles lo que me quedó en claro, que nosotros le debemos al Señor, tenemos una deuda con Él, y es predicar el Evangelio a toda persona que se nos presente, ¿no? En cualquier momento y en cualquier lugar, para honrar al Señor. Eso es lo que estábamos hablando sobre el Evangelio, amén. ¿Qué otras cosas mencionamos? Si no, predico de nuevo el capítulo, ¿sí? Apúrense que así. ¿Qué otras cosas dijimos? Hablamos sobre la oración, ¿se acuerdan? La oración del ministro. ¿Qué pasa cuando un ministro ora por su gente? ¿Cómo se ve? La iglesia, desde la iglesia tiene que salir una evangelización mundial, ¿sí? Desde la iglesia local. O sea, cada congregación está a cargo de evangelizar el mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas cosas que dijimos? No es que la iglesia tiene que pensar que nosotros no podemos alcanzar al mundo para Cristo. Cada congregación local tiene que alcanzar el mundo para Cristo. Así que todas las iglesias tienen que enviar pastores, plantar iglesias, capacitar a la gente para que todas las personas puedan predicar el Evangelio y finalmente todos puedan hacer la tarea de plantar o de desarrollar o llevar la fe al mundo entero. Así que el objetivo nuestro de predicar así, por ejemplo, el libro de Romanos, ¿qué es? Que usted entienda bien el Evangelio, pero también que lo pueda llevar. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿sí?, ¿quiénes son los que necesitan la salvación? Bueno, y vamos a empezar entonces a ver, primero en el versículo 18, hay una declaración que no es muy simpática, ni tampoco muy positiva. Bueno, ¿ustedes le encuentran algo de positivo al versículo 18? Dice, porque la ira de Dios, ya con esa palabra nomás, la ira, ¿no? Y la ira de Dios ya ahí se completó, ¿no? Algo que a nosotros nos hace pensar y reflexionar y decir, ¿cómo Dios tiene ira? ¿Ustedes sabían que Dios tiene ira? ¿Sí? ¿Sabían que Dios tiene ira? ¿Sí? La mayoría de la gente, ¿sí?, del mundo de hoy, ¿sí?, tienen la idea de que Dios es un Dios totalmente pasivo, incluso más, es un Dios que entregó el mundo, lo dejó así rodar, ¿no? Y Él se alejó, ¿no? Eso tiene un nombre, ¿sí? Y también está la idea de que Dios es
puro amor. Bueno, y que Dios es puro amor y finalmente todo esto se va a arreglar porque Dios es puro amor. Pero acá, fíjense ustedes, vamos a descubrir esta primera idea de la ira de Dios. Cuando nosotros vamos a hablar de esto, hay algo más terrible todavía de lo que dice acá. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, fíjense, entonces, la primera cosa es que, ¿por qué necesitamos la salvación? Bueno, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia. Bueno, y acá anoten estas dos palabras, subrayenla ahí, porque la clave de por qué nosotros necesitamos la salvación, y cuando decimos nosotros, ahí, esto es me estoy adelantando, pero usted tiene que entender algo en la salvación, que es, toda persona necesita ser salvado. Voy a hacer un resumen, los buenos y los malos. Los muy malos, que decimos, ese necesita salvación, como el muy bueno, ese dice, es prácticamente un ángel en medio de nosotros, también necesita salvación. ¿Por qué? Por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿cómo dice? Toda. ¿Cuántas? Toda impiedad y toda injusticia. La palabra impiedad, ¿sí?, va a estar dirigida al carácter de Dios. O sea, toda impiedad implica que el corazón del ser humano esté en contra de Dios, o que el ser humano cometa algún error. Vuelvo a repetir lo mismo, o sea, la ira de Dios entonces está en contra de ¿qué? De cualquier tipo de impiedad. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Entendió esto? O sea, cualquier tipo de impiedad. Entonces usted dice, la persona buena, bueno, esa es una calificación moral, que nosotros no nos metemos en calificación moral, porque para Dios no hay buenos. Frente a la salvación, escúcheme bien lo que le digo, ¿ah? ¿Me escuchó bien lo que le digo? Frente a la salvación no hay gente buena. Bueno, me está escuchando, ¿no? O sea, entonces, esto lo va a decir, esto lo va a aclarar, por eso involucré hasta el 3:18 y después hace un resumen, Romanos, hasta el capítulo 4. Bueno, pero es muy importante que usted entienda. No hay delante de Dios una persona que nunca haya cometido una impiedad, que es una irreverencia frente a Dios. Hay gente que se considera a sí mismo que nunca cometió un error. Una vez salimos a evangelizar, me acuerdo, en el barrio Belgrano, en Buenos Aires, ¿sí? Y estábamos evangelizando más o menos en el año 84, ¿sí? Salimos a evangelizar y nos tocamos con un hombre que decía que él nunca había pecado, ¿no? Y no hubo manera de entrar porque decía, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho nada malo. Claro, eso es basado en ¿qué cosa? En sí mismo. Pero frente a Dios no hay nadie que no haya cometido alguna vez, ¿sí?, una actitud o una actividad de impiedad. La injusticia tiene que ver en la relación con las personas, ¿sí? Entonces la persona dice, no, porque yo nunca fui injusto, ¿sí? Bueno, la injusticia nuestra comienza desde bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres se tienen que levantar 40.000 veces a la noche, ¿no? Y hacemos un montón de cosas y cuando crecemos no les digo nada, ¿sí?
rompemos cosas que los padres nunca se enteran, entonces hacemos impiedad. Después hacemos como que no hicimos nada, pero hacemos impiedad. Desde la niñez hacemos impiedad. O sea, la impiedad es algo también generalizado en el ser humano. No hay nadie que puede decir que no tiene impiedad. El problema de uno radica muchas veces para conocer a Cristo, no en el poder de Cristo, sino en lo que yo creo de mí. Y ahí tiene que entrar el Espíritu Santo, porque dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Recuerde eso, convencerá al mundo de pecado. Así que el que convence mi corazón de pecado, que esto es así, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces dice, contra toda impiedad y contra toda injusticia, ¿sí? Y dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, cuando hablamos de verdad, ¿vieron ustedes el problema que se arma hoy cuando usted dice la verdad? Esa será tu verdad, ¿no? Porque yo tengo mi verdad, ¿no? Y el otro tiene su verdad, y todos tienen la verdad, la tenemos entre todos, ¿sí? Y hay dichos y hay cosas también, ideas, la verdad la tenemos entre todos, ¿sí? Bueno, delante de Dios no es así, ¿sí? No es así. O sea, hay una verdad, ¿sí? Y dice la palabra que la gente detiene la verdad. ¿Cómo la detiene? Con injusticia. O sea, las malas relaciones interpersonales detienen la verdad de Dios. O sea, Dios no puede manifestar su verdad en medio de gente que se lleva mal. Bueno, por eso no puede avanzar la verdad de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Ana, te pido un favor, vení. Entonces, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, en el versículo 1, 19 al 20, nos va a dar la idea de que la manifestación de Dios no está escondida. O sea, no hay nada escondido en Dios, ¿sí? Usted tiene que empezar a darse cuenta de esto. Dios no está escondido. Dice, se manifestó. Y ahora vamos a empezar a ver qué cosas se manifestó. Fíjense, las cosas invisibles de Él. Muy bien. ¿Dios se ve o no se ve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve? ¿Dios se ve o no? ¿Quién dice que se ve y quién dice que no se ve? No, no se ve. Bueno, quiere decir esto, no se ve. Bueno, me sigue, usted dirá, pero no se ve. Las cosas invisibles de Él, bueno, y acá está arreglado en la traducción en realidad en este pasaje, pero su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo comprendidas, ¿sí? O percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una palabra que para nosotros es muy importante, que es la percepción. ¿Sí? La percepción es la capacidad de distinguir cosas que no están visibles rápidamente, pero uno a través de la percepción descubre que hay algo ahí. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede ir a una casa y usted en primer parte, usted ve la casa y ¿qué es lo que usted ve? No ve ninguna puerta, pero de pronto, a través de la percepción, usted puede discernir si hay una puerta. Bueno, de esto se trata este tema. Que las personas, ¿sí?, pueden percibir
¿Por medio de qué cosas se percibe que hay Dios? Por medio de la creación. ¿Sí? La creación del mundo, o todo lo creado, todo lo que hay, lo que hace, lo que declara es que hay un Dios que está invisible. ¿Me siguió hasta acá, no? Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? Bueno, sigo con la misma idea. ¿Por qué necesitamos la salvación? La primera cosa que dijimos es porque hay un Dios que está enojado con nosotros, tiene ira con nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros hay injusticia. Porque en nosotros, ¿qué es lo que hay? Hay irreverencia. ¿Sí? Usted dirá, pero, bueno, dijimos, las personas, las mejores personas que nosotros calificamos como mejores personas, aún ellos son delante de Dios irreverentes. ¿Está bien? Gracias. Cuando uno empieza a mirar esto, entonces se da cuenta de por qué yo necesito la salvación. Porque hay un Dios invisible. Un Dios invisible. Cuando yo digo un Dios invisible, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay un Padre invisible. Porque el Hijo se reveló. Y el Hijo reveló al Padre. Pero el Padre está revelado en el Hijo. Pero el Padre todavía es invisible. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Es que sigue existiendo este Dios invisible con el cual yo tengo un conflicto muy grande, que yo soy injusto y soy irreverente, o como dice acá la palabra, vivo en impiedad. ¿Cómo se me revela este Dios entonces? Por medio de la percepción. Yo percibo que hay un Dios. ¿Qué hizo la gente entonces cuando percibió que había un Dios? Versículo número 21 y 23. ¿Qué hizo la gente? Habiendo conocido a Dios, y ahí está la clave, habiendo conocido a Dios, o sea, por medio de lo creado, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, toda persona que niega a Dios, ¿qué es lo que tiene básicamente? El corazón lo tiene entenebrecido, ¿sí? Y hay otro aspecto que la persona tiene, que es vanidoso. Todos los vanidosos tienen problema con Dios. Bueno, ¿entiendes? O sea, vamos a decir, la persona tiene el entendimiento entenebrecido, es vanidoso. La vanidad, esa vaciedad, esa necesidad de ser alguien que tiene que ver justamente con que alcanzar, ser totalmente independiente, ser yo mismo, alimentarme a mí mismo, porque haga todo lo que te gusta, todo lo que te parece, y ¿por qué no puedes? Tú tienes derecho a todo, tú eres el todo de la vida, prácticamente no entras en el mundo tan pequeño que es la Tierra, ¿no? Te faltan los planetas, las galaxias, para que puedas existir, porque ya no puedes existir frente a un mundo tan pequeño, tantas cosas pequeñas, porque tú eres muy grande. Bueno, esa persona está en vanidad. Cuando usted escucha hablar a la gente así, recuerden lo que está pasando. Hay vanidad. Y básicamente, ¿qué va a haber? Oposición a Dios. Una oposición profunda. Entonces, vamos a ver entonces en el versículo 21 al 23, frente a la revelación de Dios o a la manifestación de Dios, la respuesta del ser humano fue, no le dio gracias, sino al contrario, se envaneció, ¿sí?
y su necio corazón se oscureció. O sea, ahí entró en tinieblas. Y en esas tinieblas comenzó a declararse a sí mismo sabio. Bueno, el ser humano elige declararse a sí mismo sabio sin Dios. Quiere ser sabio sin Dios. Y dice la palabra, se hicieron necios. Bueno, esta declaración tiene que ver con una descripción del ser humano. El apóstol Pablo, por supuesto, no está tratando de acusar, sino está tratando de describir. Porque él mismo, cuando él escribe en una de las cartas, él escribe, dice que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primer pecador. O sea, el más grande pecador de la historia, dice Pablo, soy yo, y a mí me salvó el Señor. Bueno, de eso se trata esto. O sea, no se trata de acusar a los demás. No se trata de mirar para el otro lado o decir, qué buen mensaje para el hermano tal esta mañana, si lo entendiera él, todo cambiaría, ¿no? No se trata de eso. Ya no le manden el mensaje a nadie. A nadie. Este mensaje es para nosotros. No es para otros. Es para mí. ¿Sí? Porque todos nosotros necesitamos entender por qué necesitamos ser salvos. Bueno, ¿por qué es importante esto de mantenernos en Cristo, de vivir en Cristo? ¿Sí? Dice la palabra entonces, versículo 21 al 23, estamos viendo la respuesta del hombre a la manifestación de Dios. ¿Cómo fue la respuesta del hombre a la manifestación de Dios? Entonces no le glorificó, no le dio gracia, sino al contrario, se envaneció, ¿sí? Su corazón se entenebreció y en esas tinieblas empezó a declararse a sí mismo. ¿Cómo se declaraba? Sabio, ¿sí? Mientras que entraba en la necedad más grande, se declaraba sabio. Bueno, ustedes tienen los ejemplos, no quiero entrar en los ejemplos de la naturaleza humana, ni en los ejemplos de la historia humana, pero esto hay mucho. Cuando los reinos cayeron, fueron cuando el rey o el monarca o el más capaz de todo, el que dirigía todo, se sintió prácticamente Dios. Y cuando se sintió Dios, se vino abajo todo. Bueno, o sea, hay ejemplos y ejemplos, los que conocen de historia, los que saben, ustedes empiecen a mirar la historia, incluso las mismas personas que cuentan la historia, dicen y explican por qué razón se caen los reinos, ¿sí? Dice, incluso más, la palabra dice, antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Y la soberbia es la oscuridad más grande porque uno empieza a hacer todo tipo de tonterías y en esas tonterías está perdido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Vieron ustedes acá? O sea, hicieron algo, transformaron lo que era la gloria de Dios, la cambiaron en algo corruptible. ¿En qué cosa? En semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Fíjense ustedes, usa las dos palabras del Génesis, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? En semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, ¿qué hacen los seres humanos? Les gustan las estatuas y les gusta la adoración de las estatuas. Dice, si yo no estoy, está mi imagen, al menos que adoren mi imagen, ¿no? Y hay muchas cosas como estas que están hechas en el mundo, ¿sí? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, todo tipo de animales se adoraron. Ustedes ven la historia y hoy mismo la adoración a imágenes es tremendo en el mundo entero, ¿sí? Vivimos en un mundo que se cree intelectual, pero es un mundo perdido, ¿sí? Vivimos en un mundo que cree que la filosofía es lo mejor, pero están perdidos. ¿Por qué? Porque siguen adorando imágenes, ¿sí? Siguen levantando ídolos. Y dice la palabra que la respuesta de Dios. Entonces, la primera cosa que dijimos es ¿por qué necesitamos la salvación? Por la ira de Dios. La ira de Dios que está basada en ¿qué cosa? En nuestra condición, ¿sí? Después dijimos que Dios no está escondido, pero la respuesta del hombre frente a ese no estar escondido
ya lo declaramos recién. Entonces viene ahora la respuesta de Dios. Y quiero que usted entienda lo que estamos diciendo. La respuesta de Dios, a partir del versículo 24. ¿Sí? La respuesta de Dios a ese hombre que lo rechaza. ¿Sí? Dice, por lo cual también Dios los entregó. O sea, ¿qué hace Dios? Los suelta, permite, fíjense ustedes, en vista que lo rechazan, Dios ¿qué hace? Los suelta. Una de las peores cosas que hay delante de Dios es que Dios nos suelte. O sea, que Dios diga, que Dios me diga a mí, Moisés, ¿quieres hacer tal cosa? ¿Tanto te gusta? Andá y hacelo. Yo no me opongo más. Es lo más terrible que nos puede pasar. Esto es como un padre que sabe que si abre la puerta o deja que su hijo vaya, su hijo va a entrar en una destrucción. Esa actitud, cuando yo como padre abro la puerta y dejo ir a mi hijo y no me opongo más, sabiendo que se va, es la actitud más terrible que nos puede pasar, porque nos entrega ¿a qué? A mí mismo. Imagínense, yo básicamente, el ser humano es injusto, el ser humano es irreverente. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar? Y esto es lo que la Biblia dice. Cuando Dios suelta al ser humano, lo entrega a la inmundicia. ¿Sí? O sea, a la impureza en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, usted dice, pastor, o sea que aparte de la ira de Dios, y acá es muy importante, y escuche bien lo que le voy a decir ahora, aparte de la ira de Dios, que hay un día para la ira de Dios, que un día Dios va a juzgar al mundo con justicia y va a desplegar toda su ira, ¿sí? Un día de su ira, un día, aparte de la ira de Dios, está que Dios entrega al ser humano, y fíjense ustedes, y yo quiero que ustedes entiendan, ¿por qué la humanidad está donde está hoy? Bueno, nosotros decimos, sí, porque el ser humano hace, sí, porque las personas hacen. No, hermanos, porque el Señor los entregó. ¿Ya los entregó? Sí, ya los entregó. Y fíjese, todavía no vino el castigo. Simplemente les abrió la puerta y nos está dejando que hagamos todo lo que se quiere hacer. Bueno, en todo tipo de cosas, desde las leyes, desde las reglas, desde trastornar las cosas, lo que nosotros querramos hacer, Dios nos permite hacer. Pero en eso está ¿qué cosa? La ausencia de Dios. Bueno, esa es la primera cosa, dice, lo entrega entonces a la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia significa codicia, deseos. Bueno, fíjense ustedes, los deseos del corazón, los más impuros, dice Dios, te suelto, hágalos, concrételos. Qué terrible, ¿eh? Yo prefiero que Dios me electrocute, que algo me pase, que no me entregue. ¿Sí? ¿Entienden, no? Pero el Señor dice en su palabra, la humanidad entera está entregada. Por eso usted cuando ve esto, usted tiene que decir ¿qué cosa? Ay, Señor, danos una gracia, una sabiduría, danos un corazón especial para predicar el Evangelio. El Evangelio es la única respuesta ante esto. Y después lo vamos a ver por qué. Porque así está la humanidad sin Cristo y sin el Evangelio. Dice la palabra, cambiaron la verdad de Dios. Fíjense ustedes, o sea, siguieron por la mentira. Bueno, y esto no vamos a entrar en muchos detalles porque todos ya sabemos, todos vemos es, la mentira es parte de la verdad hoy. ¿Sí? La mentira es parte de la verdad. Y dice la palabra, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, entonces, honran,
Fíjense ustedes, ¿a quién empiezan a honrar? A las criaturas, ¿sí? Hay culto a la serpiente, pero no a la serpiente que se mueve. Hay culto al escarabajo, pero no al escarabajo. Miren ustedes, hay gente que pone escarabajo. No, al escarabajos que se mueven. Hay todo tipo de culto. Culto a la vaca, culto al elefante, culto a los pollos, a lo que usted quiera. Hay culto para todo. Usted dice, ¿cómo puede ser tanto? Así hemos llegado. Pero todos son inteligentes y hablan como si supieran, ¿sí? Pero todos han transformado. Entonces, de alguna manera, nosotros, en la respuesta que Dios está dando acá, ¿sí? Dios le da una respuesta a la gente que lo abandona. Fíjese usted, dice, por esto Dios los entregó, otra vez la misma palabra. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. No se los prohibió más. No se los prohíbe. Eso es lo peor. Porque la gente habla, y el mundo donde estamos metidos y hablamos cuando hablamos con el psiquiatra, con el psicólogo, el biólogo, ¿no? Usted, ahora los biólogos también adquirieron una preponderancia especial, ¿no? Basado en todo el químico y no sé cuánto más. Bueno, todos ellos, ¿sí? Hablan y dicen, porque Dios te prohíbe. No, Dios no te prohíbe nada, viejo. Al contrario, hace todo lo que quiera en la concupiscencia de tu corazón. Todos los deseos de tu corazón. El Señor dijo, hágalos. Pero el problema son los resultados. El problema son los resultados. Y que Dios tampoco se va a meter con los resultados. Tampoco se va a meter con los resultados. Porque todos esos resultados van a ir de mal en peor. Y lo describe, ¿quién lo describe? Cuando usted llega a los tiempos finales con Lucas, con Mateo, ¿sí? Con Marcos. Cuando llegamos a los tiempos finales, cuando leemos Apocalipsis, lo que usted lee en Apocalipsis es terrible. Bueno, esa es la situación en la que Dios entregó al ser humano. ¿Para qué? Para que haga todo lo que quiera. Tremendo. Tremendo. O sea, ya Dios no ha prohibido. Fíjense lo que dice el apóstol, los entregó. O sea, está prohibido, pero no importa, dice, háganlo. Dice la palabra, y esto es lo más doloroso. Por eso el poder del Evangelio, ¿no? Como decía la hermana, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la gente que cree? Por eso la gente dice, ustedes están locos, ¿sí? ¿Me entienden? Están locos. Ustedes están locos, ¿por qué no hacen el deseo del corazón que nosotros tenemos también? Ustedes deben tener el mismo deseo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Sí? Háganlo, dice. Pero la palabra del Señor dice, los entregó a ellos. ¿A qué los entregó? A pasiones vergonzosas, ¿sí? Cuando dice pasiones vergonzosas, no es una descalificación, simplemente es una descripción. Y dice la palabra, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, hermanos, todo esto genera más destrucción. Eso es lo que dice. Lo que se ve es más destrucción. Y entonces, en el versículo, ¿no? Otra vez, entonces, primero los entregó, le permitió ir a la inmundicia. Segundo, lo entregó a todas las pasiones. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, una mente que no pasa la prueba delante de Dios. O sea, el hombre y la persona no pueden acercarse a Dios de ninguna manera, de ninguna forma, en ninguna manera. Dios no va a intervenir. Ponga atención, porque después viene la respuesta del Evangelio. Porque es muy importante que entendamos esto. Porque entonces nos vamos a dar cuenta de que la única respuesta para el mundo es el Evangelio, es la persona de Jesucristo. No existe otra respuesta en el mundo para la humanidad. Hoy no lo hay. Y no es una cuestión ni si es budista, si no es budista, si es islámico, si no es islámico.
No hay otra respuesta. No existe frente a Dios una respuesta que no sea el evangelio. ¿Por qué? Porque está todo cerrado. La mente del ser humano está cerrada. El cuerpo del ser humano está cerrado. El alma del ser humano, el corazón del ser humano está cerrado frente a Dios. No hay nada que lo pueda cambiar. No importan los programas, no importa lo que hagan, nada lo va a cambiar. ¿Entiende? Entonces es como que tenemos que darnos cuenta que lo único que hay es el evangelio. La única respuesta, la única sal de la tierra hoy es la iglesia de Jesucristo, con su Señor sentado y siendo la cabeza de la iglesia, resucitado. No hay otra respuesta. No importa lo que la gente diga, no importa lo que hagan, no hay otra respuesta. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y fíjense ustedes los resultados que describe el apóstol Pablo de una vida, ¿sí?, no solamente sin Dios, sino cuando Dios ha entregado a la gente, y ya lo hizo Dios. Miren lo que dice: estando atestados, o sea, están desbordados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Dígame si no parece la página de los diarios. Dígame si no parece los programas de televisión. Está lleno por todos lados, pero no solo en este país, en cualquier país en el mundo donde usted vaya, está lleno. Tratan de hacer las cosas bien, tratan de ordenarlo todo, tratan de poner unos edificios enormes, llenos de cristales y llenos de oro por algún lado, y construir cosas espectaculares, pero adentro están todos podridos. Adentro, ¿por qué? Porque no pueden controlar, ¿qué cosa? El corazón. No pueden controlarlo, no lo pueden dirigir. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, fíjense ustedes, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo las hacen, sino también buscan asociarse con la gente que practica estas cosas. Y la respuesta de Dios entonces frente a todo esto es: los entregó. Y esto es lo terrible, que nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que nos ha salvado de eso. Primero, de habernos entregado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Por eso que es tan importante que entendamos el evangelio. Por eso que hay que entender el evangelio como un paréntesis en medio de toda la ira de Dios. Como un paréntesis. No la salvación como la regla y la norma, sino la salvación como una gran excepción. La gran excepción de la salvación. Y usted esta mañana está aquí como una gran excepción a un mundo que se está perdiendo y que se va a hundir y que se va a destruir y que se va a destrozar por todos lados. Pero usted está aquí como una gran excepción. Y eso es lo que me mueve a mí como pastor. Eso es lo que me mueve a mí a enviar pastores a otros lados. Eso es lo que nos mueve a nosotros como pastores a poner recursos y poner todo el esfuerzo y el máximo esfuerzo para poder ir a otros lugares, hacer algo. Decimos, vamos a hacer algo, vamos a emprender. El Espíritu Santo que está en nosotros nos motiva. El amor de Dios nos motiva. La fe nos motiva ¿a qué? A ir donde está la gente y decirle: hay un paréntesis. ¿Quién de ustedes va a aprovechar el paréntesis? ¿Quién de ustedes va a levantarse? ¿Quién de ustedes va a decir: yo quiero la salvación, yo deseo? De alguna manera el Espíritu de Dios trabaja y nosotros lo que hacemos es llevar el poder del Evangelio y la gente se salva. Pero necesitamos entender que la ira de Dios está sobre el mundo
¿Entiende lo que le digo, no? La mayoría de la gente, voy a decir algo terrible, pero es bíblico lo que voy a decir. La mayoría de la gente no se salva. Yo sé lo que estoy diciendo, ¿está bien? Yo amo la evangelización. Yo inicié el ministerio con la evangelización. Yo inicié el ministerio predicando en las calles, predicando en los trenes, predicando en los ómnibus. ¿Sí? He predicado en las esquinas, he predicado caminando, he predicado en la escuela, he predicado en la facultad. He llevado a diferentes personas a Cristo de diferentes índoles. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Los que se salvan son pocos, comparado con los que se pierden. ¿Sí? Porque el camino es angosto. Recuerde esto, es angosto, ¿sí? Y cuando dice que es angosto, es porque cuesta entrar, ¿sí? Cuesta entrar en la salvación. Así que si usted ya entró en la salvación, esta mañana usted tiene que decir: Señor, gracias, porque me habías entregado y aquí estoy. Me habías soltado y acá estoy. No sé si me entiende, como me decía alguna vez acá la hermana Graciela Díaz, me decía, ¿sí?, que no habíamos perdido, y eso es lo importante. Hemos tenido victoria, aunque de alguna manera y en alguna forma usted tal vez ha pasado por debilidades, tal vez usted ha pasado por situaciones difíciles, tal vez usted hasta ha dicho: yo tengo ganas de irme al mundo y al pecado, pero de alguna manera el Señor te ha guardado. Si te ha guardado, esta mañana tienes que pararte y decirle: Señor, gracias, gracias, gracias. Pero si no te ha guardado, también esta mañana es tiempo de hacer el paréntesis. Si usted dice: pero yo no estoy guardado, parece que cada vez más cosas me pasan, más impureza, más inmundicia, más lujuria, más poder del pecado parece sobre mí, entonces esta mañana corre y salva tu corazón, porque todavía está la excepción. Y tal vez tú seas la excepción. Tal vez tú seas la excepción. Yo creo que esta mañana es un gran tiempo para que las personas entiendan esto. El Evangelio no está en medio de un mundo bueno. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y los lobos son el mundo. ¿Sí? Y la gente, y el poder del pecado. Pero tú esta mañana hay una excepción en tu vida. Y yo te pido que esta mañana tú lo consideres. Esto lo vamos a seguir tratando en el capítulo número 2 la próxima semana. Pero finalmente quiero solamente decirle: ¿quiénes son los que necesitan la salvación? Primero, todos nosotros. Porque todos nosotros hemos sido irreverentes e injustos. No importa si nacimos en hogar cristiano o no. Necesitamos a Cristo, uno. ¿Sí? Y si usted, esta mañana usted dice: pero a mí me domina, yo estoy bajo el dominio del pecado, a mí todo lo que hay en mi corazón yo lo hago porque no puedo retenerme. Necesitas una excepción. Y si tú lo entiendes, como dice la palabra, dice: el justo por la fe vivirá. ¿Tú crees esta mañana? El Espíritu Santo te está dando testimonio que tú eres la persona que tiene que cambiar. Aprovéchalo, porque tal vez no haya más oportunidades. Póngase de pie esta mañana. Y todos aquellos que esta mañana saben que fueron salvados y que el Señor hoy no los ha entregado, sino los tiene en sus manos, y pueden decir: Señor, gracias. Alábenlo y glorifíquenlo. Que esta mañana suba delante de Él adoración. Que suba delante de Él adoración. Alábalo, alábalo, alábalo y bendícelo. Dale gracias. Porque la salvación en tu vida es una gran excepción. Estábamos bajo la ira del Señor, pero hoy no lo estamos. Hoy no lo estamos. Hoy no lo estamos. Aquellos que saben, alábale al Señor, alábale,
Levanten su voz, hermanos, hermanas, ustedes que saben. Esta es la excepción. Todo un planeta que está entregado por un grupo de personas que alaban a su Dios y lo bendicen. Oh Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, gracias Señor, porque tú has tenido compasión, Señor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Señor, te adoramos. Que los hermanos esta mañana, las personas que están acá, que saben que su vida está bajo esa entrega y dice, pastor, yo no puedo más, yo sé que mi vida está destruida y no me puedo volver. Esta mañana tenés que clamar, el Espíritu Santo es el que te convence, Él es el dueño de su viña, Él es el Señor. Tienes que volverte esta mañana profundamente, vuelve tu corazón, vuelve tu corazón. Vuelve tu corazón. Si sientes que tu cuerpo es como que no puede responder al Señor, si tu corazón no puede responder al Señor, si tu mente no puede responder al Señor, si tu vida no responde por algo, ya es tiempo. Tal vez este sea el tiempo, el único tiempo que tengas. Señor, esta mañana produce en medio de nosotros una conversión, mientras la iglesia clama, y vamos a dedicar este tiempo a clamar al Señor. Señor, esta mañana estamos en un profundo clamor, Señor, porque sabemos que nadie puede cambiar por sí mismo, nadie puede decir yo quiero cambiar, porque si tú no lo llevas al cambio, aquellos que tú soltaste y aquellos que están perdidos, entregados a su voluntad, a su deseo, a su corazón, personas que están entregadas esta mañana y dicen, yo nunca podré cambiar, por ti mismo no lo puedes hacer. Aquellos que están en el internet y están ahora oyendo esta palabra y dicen, yo no puedo cambiar. Derrama tu alma. Él es un Dios también compasivo, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esta mañana no te olvides que estás bajo la ira. No te olvides que el Señor te ha entregado.
Tú haces lo que haces porque el Señor te entregó. Esta mañana vuelve tu corazón. Tal vez Él tenga misericordia, se apiade. Si tú crees por fe en la persona de Jesucristo, esta mañana comienza a volverte. Vuelve tu corazón. Mientras la iglesia llore delante del Señor, la iglesia por las personas. Sabemos que el mundo está así, sabemos que el mundo vive de esta manera. Llore delante del Señor esta mañana. Llore por otros, llore. Lloremos por la gente, lloremos. Lloremos por las multitudes. Lloremos por ellos. Llora por tu familia, llora por ese hijo, llora por esa hija. Llora por el tío, por la tía, llora por ese esposo, por esa esposa. Llora por el primo, llora por tu papá, por tu mamá. Llora delante del Señor y decirle: Señor, si tú no le abres, si tú no los convences, ellos nunca van a poder. Señor, misericordia, 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 piedad y compasión. Lloren, lloren, hermanos, delante del Señor. Lloremos por las personas. Esta mañana, Señor, no pueden dejar, no pueden abandonar. El dolor es grande, Señor. Son hijos, son hijas, son amigos, son compañeros, son gente que está al lado, pero no pueden volverse, están perdidos. Amado, pero si tú vienes con tu Espíritu Santo, si tú vienes con el Espíritu Santo, ellos serán convencidos. Y vendrá la misericordia, Señor. Por favor, ablándales el corazón para que se conviertan, para que se salven. Sálvalos, Señor. Salva a nuestra familia, salva a mi suegra, salva a mi cuñada, salva a sus hijas. Sálvalas. Sálvalas. Sálvalo a mi cuñado, sálvalo. Salva a sus hijos. Sálvalos. Salva a su esposa. Tenga misericordia, tenga piedad. Salva a mis hermanos, a cada uno de ellos. Un día oyeron el Evangelio, sálvalos. Sálvalos. Salva a mis tíos que están vivos, sálvalos. Sálvalos. Llore delante del Señor, derrame su alma. Hermanos en internet, derramemos el alma, el espíritu. Intercedamos. Lloramos delante tuyo. Señor, cuántos hijos perdidos,
Intercedemos por los pastores, por sus hijos, para que se salven. Intercedemos por los hermanos que están perdidos, amigos que se perdieron, se fueron y no pueden volver nunca más. Señor, compadezcas, piedad y misericordia.